Señores, buenas tardes. Aquí estamos. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial. Recuérdense que nosotros celebramos también el 8 de marzo pasado. El mundo celebró el Día Internacional de la Mujer. Entonces, no solamente por esto, sino porque doña Peggy Cabral de Peña Gómez siempre ha venido al programa, quien es la secretaria nacional de Relaciones Internacionales y presidenta en funciones del PRD. Vamos a hablar un poco de esto, pero vamos a hablar de política también. De inmediato, doña Peggy, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Consuelo. Gracias. Doña Peggy, el 8 de marzo encuentra al mundo, la mujer en el mundo, en una situación difícil. Y aquí en el país también, porque muchas de las propuestas que se creía que ya para esta época se iban a estar cumpliendo, como la igualdad de la mujer en el trabajo, en los salarios, en la educación, se ve que hay una situación que no se alcanzan esas metas. Usted que fue la fundadora de FEDOMUSTE, la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas, fue la presidenta de FEDOMUSTE por tanto tiempo y tiene esos contactos internacionales. ¿Cómo usted ve esa situación? Mira, el Partido Revolucionario Dominicano tiene políticas muy favorables para la mujer, comenzando en que fuimos las primeras que en un partido político, a lo interno del partido, tuvimos cuotas. Peña Gómez creía en eso y realmente fue quien nos dio al principio ese espacio político. Y qué importante tener un espacio político, porque en muchos países, por ejemplo en la Argentina, en un momento dado se puso la ley de cuotas. Sin embargo, a lo interno de los partidos no tenían todavía la cuota interna ni favorecían el espacio de la mujer. Sí. Entonces, hasta les costaba conseguir los espacios para las diputaciones. Sí. En cambio, José Francisco Peña Gómez, que siempre veía más allá de la curva, hizo su primer planteamiento a lo interno del partido. Y después, en el 90, puso, como si hubiéramos tenido ley electoral, que todavía no la teníamos, puso en la lista, que en esa época había lista, a las mujeres como diputadas y a las regidoras, y le dio el espacio electoral a la mujer antes que la ley de cuotas surgiera. Exacto, que fue en el 97. Exactamente. Ley de nosotros fuimos ejemplo y nos llamaron inclusive la Comisión de Mujeres Feministas y diferentes instituciones, y fuimos a la Junta también para apoyar el proyecto de ley y preguntaron cómo nosotros lo estábamos aplicando. Aplicando en el PRD. Así mismo. Sí. Y realmente nosotros en ese sentido tenemos muchas vivencias, muchos programas que favorecen a la mujer. Y hoy por hoy, en nuestros estatutos, en la modificación que se acaba de hacer, tenemos la paridad de género. La paridad. La paridad. 50-50. 50 y 50 para los cargos internos. Sí. Y por supuesto, cuando lleguemos al gobierno, también tendremos el espacio político en el gobierno. Eso es muy importante. Por ejemplo, ahora en el Comité Ejecutivo, en la Comisión Política, tenemos vicepresidentas, subsecretarias, los espacios importantes. Todavía aún, eso es para las nuevas autoridades, no tenemos el 50, pero estamos cerca. Tenemos unos espacios de poder importantes. Eso es muy importante. Ahora, sin embargo, en el país, uno ve que en el gobierno no hay. ¿Cuántas ministras tenemos? ¿Cuántas directores? La mujer, exacto, que tiene que ser mujer. Que tiene que ser mujer. Obligado. Lo único que nos faltara. Eso sí. Muy pocas. Muy pocas. Entonces, eso se le ha comentado mucho, se ha criticado mucho al gobierno del PLD. Porque realmente las promesas fueron otras. Pero no solamente eso, la congresional es una cuestión. Bueno, el tema de la congresional es muy difícil con el sistema del voto preferencial. Muy difícil para la mujer, así mismo. ¿Por qué? Porque la competencia, primero con ese tipo con el voto, tenemos el problema que competimos internamente con nuestros compañeros.
y con nuestras compañeras. Así mismo es. Porque se compite primero de esa manera y el espacio de la mujer a veces le cuesta mucho ponerse a nivel de conseguir fondos para poder competir en una candidatura. Así mismo es. Y eso se vuelve, se canibalizan. Exactamente. A lo interno los partidos se canibalizan. Totalmente. Entre los mismos compañeros y compañeras. Sí. Yo viví esa experiencia y es terrible. Es terrible. Primero, me dejó traumatizada. Sí, a uno realmente la competencia, primero con los mismos del partido, claro, resulta muy Y para muy la difícil. mujer es peor. Y para la mujer es peor. Así mismo es. Tuvimos la suerte, digo esto siempre porque hay que recordarlo, que en un 8 de marzo Manola Santana y otras compañeras pusieron en ese momento, solicitaron la ley municipal, la paridad. Sí. Entonces ahí pudimos tener, que si el hombre es síndico, la mujer es vicesíndica, y las cuotas de los regidores sí se conserva, se puede. Se puede mantener porque ahí van en los primeros puestos, porque muchas veces llenaban la cuota, los partidos ponían en los últimos puestos a las mujeres, y cumplimos las cuotas del 25 primero y después el 33, pero te ponían en los últimos lugares. No y salía. Si el hombre es síndico, la mujer tiene que ser vicesíndica y viceversa. Sí. Y así que en esa parte logramos nosotros tener los espacios municipales, por lo menos, dentro de lo que responde a la cuota de regidoras. Entonces, Fedomusde, ¿quién está dirigiendo a Fedomusde ahora mismo? Mari Sánchez, una compañera que nació con Fedomusde también. También. Y realmente está haciendo una labor bonita. Nosotros tuvimos este fin de semana una kermés, el partido se vistió de fiesta, eso fue con lluvia y todo. Hubo una gran cantidad de familias, se llamó el Día de la Familia. Ah, qué lindo. Sí, fue un acto importante también para convivir con las mujeres y compartir. Muy bien. Déjame decirte, doña Peggy, déjame decirle que nosotros en el Ayuntamiento de Distrito Nacional, yo personalmente, como estoy en el bloque del PRD, de la regiduría del Distrito Nacional, y me siento sinceramente, ¿cómo decirle? Muy agradecida del trato que me han dado en el PRD. Comenzando por el vocero, que es César Cabrera, el ingeniero César Cabrera, todas las compañeras regidoras y regidores. La pena es la situación que hay, pero el bloque del PRD en el ayuntamiento es el bloque, para mí, que más ha trabajado, más propuestas ha hecho. No es que los otros no lo hayan hecho, porque no me gusta hablar en esos términos, pero ha hecho un excelente trabajo el PRD en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, dentro de lo que se puede. Y eso va a ser algo que nosotros vamos a expresarlo prontamente, porque se va a hacer una rueda de prensa para que se conozca la labor del PRD en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ayer inauguramos, con motivo del 8 de marzo, una exhibición bellísima de las mujeres de abril. Las fotografías, está en la segunda planta del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Sí. Ahí están las fotografías de las mujeres de abril, de 1900, se cumplen 50 años de la Revolución, años. Y hay una cantidad, son como 50 fotografías ampliadas de las mujeres de abril, que estamos invitando a todo el pueblo y a todos los partidos para que vayan y acudan al ayuntamiento en la segunda planta, y las escuelas, los colegios, para que vean el aporte de la mujer en la Revolución de abril. Que no se habla mucho. Que no se habla mucho de eso. Sí, eso es exactamente. Así. Entonces esa fue la actividad, perdón, que estamos haciendo, que se inauguró ayer en el Distrito Nacional. Asistió el alcalde, asistieron los principales funcionarios, todos nosotros, la municipalidad, y eso ha quedado precioso, y quisiéramos que fueran a ver esa exhibición de fotografías de Milvio Pérez, que fue el gran fotógrafo de la Revolución, siendo un niño Milvio Pérez. Así que estamos haciendo esa invitación para que usted también la transmita al partido, para que Fedomusde pueda ir también, y todas las personas, hombres y mujeres del PRD.
En ese mismo sentido, el Partido Revolucionario, quiero comentar algo, el Partido Revolucionario Dominicano también es municipalista. Sí. Nosotros tenemos tradición con el tema municipal. Peña Gómez era municipalista y realmente entendemos que las alcaldías, los regidores son los más cercanos a la población. Así mismo es. Entonces, en ese sentido, siempre le damos mucha importancia a la municipalidad. Así mismo es. En cuanto al tema de las mujeres de abril, quiero informarte, Consuelo, que nosotros, el partido hizo una comisión de efemérides. Ah, caray, qué Sí, bueno. para todas las actividades que en el año hay que recordar. Así y que a es. veces se pasan si uno no está en eso. Así mismo, de efemérides, una comisión de efemérides. Especialmente, y dentro de eso, el lunes vamos a tener también un recordatorio a las mujeres de abril. Ah, pero qué bello. Ahí comenzamos el trabajo. Qué bien. Que a posterior va a tener el 21, 22 y 23 de abril conferencias que vamos a darlo, sobre todo conferencias a donde eran los comandos. Ay, sí. Ay, sí. Romana, Ay, Barahona, sí. Ay, sí. Y aquí en el distrito también tendremos conferencias sobre el tema de Doña Peggy, ¿se podría conseguir alguna grabación del doctor Peña Gómez? Sí. ¿Ustedes la tienen? Sí, claro que sí. Bueno, el lunes, como tú eres una de las reconocidas, yo, así mismo, está dentro de verdad, claro que de las sí, mujeres de abril. Ay, merece. Dios mío. Entonces se va a pasar un documental. Hay una parte que habla Peña, pero hay discursos de abril de Peña Ay, Gómez. pero ustedes después, vamos a ver si ponemos eso también en televisión. Sobre todo para el 24 de abril. Sí, para el 24 de abril, porque hay que educar de lo que eso significó aquí en la República Dominicana, donde hay tan pocos valores ahora, y que nos excusen, donde hay este deterioro, donde estamos viendo tantas cosas. Hay que decirle a la gente que aquí hubo ese abril, que significó tanto para la República Dominicana. Mucho sacrificio de hombres, de mujeres, de familias enteras, que tuvieron que pasar por esa etapa para conseguir la libertad de nosotros. Así mismo, y la dignidad y la soberanía. Amén. Doña Peggy, qué lindo. Mire otra cosa, doña Peggy. Vámonos ahora de FEDOMUSDE, de las mujeres, vámonos a la política. Usted como secretaria de Relaciones Internacionales y presidenta en funciones del PRD. Nosotros quisiéramos saber cómo va la marcha de las actividades en el PRD, qué ustedes están haciendo, qué se proponen hacer. Bueno, sabes que el PRD ha entrado en una etapa en la cual lo que estamos haciendo es trabajando, buscando, organizándonos cada vez más. Sí. Abriendo las puertas, llamando a las personas que a veces todavía están sentadas o aquellos compañeros que estaban indefinidos, que participen, que estén con nosotros, que esta es la casa. Las últimas dos adquisiciones, vamos a decir adquisiciones entre comillas, Virgilio y César. Virgilio Bello y César Mella. César Mella dijo cosas muy bonitas en el momento que asumió el espacio de integrarse. Él dice que hombres y mujeres dignos, hombres y mujeres del pueblo, no pueden quedar indiferentes ante las situaciones que se está viviendo. Así es. El tema de la salud, el tema de la seguridad ciudadana, cosas como que en una semana en Santiago, 12 muertes, parece que no se puede explicar. Entonces, la indiferencia para esta nueva etapa de las elecciones tiene un peso específico que los hombres y mujeres de buena voluntad no pueden quedarse sentados. No pueden quedarse con las manos cruzadas. No pueden quedarse con las manos cruzadas. Tienen que ver, toda la oposición tiene que sentarse en la mesa. Cuando usted dice toda la oposición, quiere decir toda la oposición. Estamos hablando PRD, Partido Reformista, PRM. Todos los otros. Todos estamos en oposición. Todos están en la oposición. Todos están anhelando, el pueblo está anhelando la respuesta de una oposición que pueda tener la fortaleza de salir juntos
para hacer los cambios que Y realmente habría la se posibilidad de que PRM, PRD, PRM entren en conversaciones, de acuerdo a lo que usted está planteando. Siempre está la posibilidad. Yo Siempre esto está. lo digo, lo decía, lo digo y lo diré. Usted siempre lo dijo, porque yo conversé con usted. Así es que yo creo en eso. Y usted planteó un día, antes de que, recuerdo que usted, hablamos en su propia casa, y usted me planteaba la necesidad de la unidad, lo recuerdo. Así es necesario, el continuismo no es bueno nunca. Nunca, ni más a estos niveles. Entonces, para eso existen hombres y mujeres convencidos de eso y convencidos de que hay que hacer el esfuerzo mayor por el bienestar del pueblo, realmente por las luchas que uno ha dicho siempre, por lo que realmente es la realidad de los partidos políticos. Entonces, ante eso, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y esa posición que hay ahora, doña Peggy, que ustedes tienen que manejarla, que se están planteando candidaturas comunes a nivel de PRD, PRM, en la base, aunque tenga que tener la anuencia de la dirección, porque va a ser difícil separado, eso lo hemos hablado, para las congresionales y las municipales, por supuesto. Eso se ha discutido, o sea, hay esa posibilidad de llevar esas candidaturas comunes, PRD, PRM, con la anuencia de sus direcciones, mira, por supuesto. Hay que sentarse en espacios de poder tener realmente conversación de cuáles son las cosas que podemos nosotros, los acuerdos que se pueden llegar. Sí. Pero eso es con todos. Es con todos. Es con todos. O sea, hay esa posibilidad. Hay esa posibilidad. Habría que crearla. Hay partidos también de alianza, hay partidos que están trabajando con nosotros, otros partidos que están trabajando con otro espacio político, con otros partidos. Pero yo entiendo que la oposición tiene algo en común. Y ese algo en común es tratar de que en las próximas elecciones no gane el PLD. Sí. Y tenemos que buscarlo. Nosotros como partido que siempre hemos estado en la vanguardia, como partido número uno que quedó el PRD en las siempre elecciones. Ha tenido esa filosofía. Si aquí alguien enseñó a aliarse con otro partido, fue el PRD, y a darle espacio a las personas de otros partidos. Bueno, tú misma pero yo misma soy el mejor ejemplo. Entonces, y después como senadores y diputados, también el PRD ha tenido siempre esa política. Así es, Hubiere diputado por así el PRD, mismo es, Socorro es regidora por ustedes, por el PRD. Todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Lo que hay que tener la buena voluntad, hay que tener la voluntad política. Lo más importante es que todos tengan la voluntad política. Y que entiendan el momento. Y que entiendan el momento y el espacio político y las próximas elecciones, que no son iguales que las que teníamos. Exacto. Estas son elecciones totalmente diferentes, que ameritan acciones diferentes. Sí, no, imagínense. Así es. Entonces, hay esa disposición, ustedes la han discutido, usted como presidenta del PRD, eso se discute en el PRD, esas posibilidades. Bueno, el mensaje que Miguel siempre da, que todo se puede hacer dentro del PRD y dentro de los espacios políticos que sean importantes, que se puedan intercambiar. Sí. Nosotros necesitamos tener esa conciencia. Ahora hay un momento especial porque todo el mundo está indefinido. Sí, el PLD está indefinido, el PRM está indefinido porque hay convenciones. Sí. Entonces son momentos que hay que esperar. Que baje la marea, como decimos en dominicano. No, que se identifique. Que se identifiquen cuáles son los candidatos. Pues nosotros hemos avanzado con el candidato presidencial. Claro. Pero el Partido Reformista también. El Partido Reformista también. Pero los demás candidatos todavía están en esas luchas internas que tienen que definirse. Eso está muy interesante. Yo me alegro mucho de que esas sean las posiciones. Doña Peggy, nosotros vamos a subir para cumplir con la parte comercial nuestra, pero cuando bajemos, como usted es también la secretaria de Asuntos Internacionales, hay un poco de situación difícil con respecto a Venezuela, ustedes que tienen esas relaciones con la socialdemocracia en América Latina. Usted conoce todo ese liderazgo, para que hablemos un poco de la relación de Cuba con Estados Unidos, etcétera, para que usted nos oriente un poco, porque usted sí sabe de eso.
de lo que está sucediendo en el mundo como secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Revolucionario Dominicano. Subimos y bajamos de inmediato con doña Peggy Cabral de Peña Gómez. Bueno, señores, nosotros vamos a seguir con doña Peggy, pero hacerle estas recomendaciones. Los muchachos están preparados para nuestras recomendaciones. Rapidito. Sí. Ok, vamos a recordarles a ustedes que la leche rica, ahí está, tiene, para equiparte tu cocina, ahora tienes más oportunidades de ganar, porque vas a canjear tus empaques de leche evaporada y leche en polvo rica para llevarte estufas de mesa, licuadora, ollas de presión, etcétera, en las rutas del canje. Y también vamos a rifar 5 cocinas completitas. Busca más detalles y hazte la vida más rica con los productos Rica. Por supuesto, recordarte también a Plaza Lama. Todo lo que tú quieras siempre está en Plaza Lama. Óptica Oviedo, que te tiene este especial. Operativos visuales. Tú nada más no tienes que llamar tu club o en tu comunidad o en algún sitio que tú estés en un barrio. Llámanos a esos teléfonos que están en pantalla. ¿Qué hacemos nosotros? Que vamos y te damos todo el servicio. Esto es algo realmente novedoso. La unidad móvil de Óptica Oviedo, aunque sea en tu iglesia o en tu empresa, la Óptica Oviedo te llega. 809-682-0858. ¿Ok? Y en el interior, lo que aparece en pantalla, 809-682-0858, unidad móvil de Óptica Oviedo. También te recordamos que tenemos las clases de matemáticas, el seguro Pepín y los kipes Tía Badía, que están en todos los supermercados Bravo, y el bizcochito, por supuesto, esponjoso, la merienda de los niños dominicanos. Encuentras también en el Café Literario de Arte y Cultura, tu Café Santo Domingo y tu bizcochito esponjoso, merienda de los niños dominicanos. Doña Peggy, Relaciones Internacionales, ¿cómo usted ve la situación de Venezuela? Primero Venezuela. Bueno, realmente es una situación difícil. Nosotros, parte de los partidos políticos, los ADECOS, la mesa del diálogo es parte de la Internacional Socialista, Sí. Realmente están viviendo momentos difíciles. Muy difíciles. Pero ellos ante todo conservan el estatus democrático. Ellos lo que quieren es unas elecciones, quieren elecciones limpias y trabajar para eso. O sea, de ninguna manera la oposición tiene ningún tipo de intención golpista, no, como dice el no, presidente. Y ellos lo aclaran constantemente. Constantemente. Lógicamente hay presos políticos. Ese señor Ledesma, yo tengo entendido, usted me decía que había tratado, usted lo había tratado y Peña Gómez amigo también. nuestro, Antonio Ledesma, desde hace mucho tiempo, el alcalde. ¿Al alcalde? Increíble. De Caracas, eso es increíble. Eso nos llenó de asombro cuando vimos con más de 50 personas, militares, buscándolo sin ningún tipo de defensa, ¿verdad? Claro. Y realmente todavía es una incógnita el por qué el alcalde está preso. Y que con una acusación de golpe de Estado y esto y lo otro. Sí, por eso le digo que realmente... Y está el otro muchacho López, que ya tiene un año y pico, y dice que no lo dejan ir a juicio. Una situación muy difícil, ¿eh? Inclusive han ido fueron de Chile, han ido otras personalidades para tener intercambio. Inclusive el abogado de Mandela se ofreció para ser su abogado, ¿no? Sí. Entonces, la situación de Venezuela es difícil, pero por los contactos que uno ha tenido, siempre están ellos en mantener la democracia, porque es lo único que les puede dar oportunidad de cambio, y trabajar en base a eso. Doña Peggy, esto es una opinión muy personal, yo sé que es muy difícil, pero ustedes políticamente sienten que hay un poco de cambio entre lo que era el presidente Chávez y lo que es el presidente Maduro, o sea, en el manejo de todo esto. Bueno, el presidente Chávez fue un hombre
que mantenía un liderazgo muy fuerte, y fue el propulsor de los cambios. Sí. Fue el primero. Maduro era uno de su mano derecha, que es la continuidad del trabajo que él realizó. Pero Chávez mantenía un liderazgo muy fuerte dentro de Venezuela. Una simpatía Y real. eso, el resultado de las elecciones, cada vez que había elecciones, uno se daba Sí. cuenta la fuerza que tenía en el pueblo. Sí, sí. Han pasado muchos años, hay bastante deterioro, sobre todo el deterioro de la vida diaria Ay, sí. de los venezolanos. Ay, sí. Que han perdido lógicamente la vida que ellos antes llevaban, un país rico. Un país rico. Doña Peggy, Carlos Dore, que era mi esposo, se quedó en Venezuela. En uno de esos viajes que hacíamos, pasó por Venezuela y tuvo que quedarse en Venezuela. Estamos hablando en la era de Balaguer y los viajes de los comunistas y todo esto. Y en Venezuela, los hermanos gallegos eran los dirigentes del Partido Comunista, unos hermanos millonarios, y eran los dirigentes del Partido Comunista. Y Carlos se quedó en la casa de uno de ellos. Imagínense un dominicano, ¿verdad?, humilde, cuando vio aquella casa, aquella residencia con estatuas en él, y era dirigente del Partido Comunista Venezolano. O sea que cuando nosotros viajábamos, los comunistas viajábamos y llegábamos mientras llevábamos $300 a los sumos, como mucho, sí. Los comunistas venezolanos, le estoy hablando porque ese fue el que nosotros pudimos tratar, le decíamos, bájame 2, porque todo lo que ellos compraban era doble. Sí. Y llevaban mucho dinero. Nosotros siempre, la Venezuela era una expresión de riqueza, aún con los comunistas. Y entonces ahora lo que usted está señalando es la diferencia, la gran diferencia que tiene. De las carencias que hay ahí, que sobre todo alimentos. Cuando ya el pueblo empieza a tener carencias de alimentos, ya la situación es grave. Y así. Cuba, doña Peggy, ¿cómo usted ve todas las relaciones de Cuba con Estados Unidos? Eso fue una alegría para todos los demócratas. Sí. Conocemos al pueblo cubano, un pueblo sufrido, un pueblo que ha luchado. Y realmente esto ha sido un despertar nuevamente. Pienso que para el pueblo, por ejemplo, yo te voy a recordar algo. Peña Gómez, un mes antes de morir, escribió una carta a Fidel. Una carta a Fidel manuscrita que después tuve la oportunidad de, cuando él me visitó a mi casa, entregársela en mano. Oiga, qué bello. Sí. Y realmente en esa carta él le señalaba, Fidel, usted es un líder indiscutible, pero será mucho más líder si abre las puertas de su país. Una carta hermosa que realmente yo la conservo y por supuesto pude entregársela a Fidel. ¿Y usted sabe de alguna respuesta que le haya dado Fidel sobre esto? Si la leyó, si la... No, sí. Porque ¿La leyó delante de usted? Él la leyó delante mío. Yo me acuerdo que él me dijo, tú la vas a publicar. Yo le dije, mire, Fidel, esa carta es suya, yo no tengo el derecho de publicarla. Claro. Pero la conservo, por supuesto. Claro. Sí. Pero qué hermoso esa vivencia. Sí. Peggy, a tantos años de ahora que Peña también cumplió años, sí, ¿verdad? Cumplió aniversario. Un aniversario más, sí, de su fallecimiento. ¿Cómo tú sientes? No, de su nacimiento. De su nacimiento, perdón. ¿Cómo tú sientes la ausencia de Peña? Ya estoy en el plano, quiero un testimonio personal. Político, pero personal también, sí, finalmente. Porque tú sí te fajaste en esa enfermedad de Peña, eso hay que reconocértelo. Tú fuiste muy solidaria. Yo lo hice como cualquier esposa que quiere a su esposo. Claro. Eso no... Pero eso que te conste que eso siempre lo hemos sabido. Sí. Pues mira, realmente, por ejemplo, este aniversario de su cumpleaños, estuvimos en Mao. Estuvimos en Mao, se hizo una hermosa misa en donde en la Catedral de Mao tiene una capacidad de 1.600 personas, un viernes en la mañana, y por lo menos había 900 y pico de personas que llegaron porque Peña Gómez para ellos
un, lo conservan como algo importantísimo de Mao, como el líder Sí, de... señor. Y luego se subió a la loma, en donde también hubo la Loma del Flaco, donde hubo discursos muy emotivos, donde se lo recordó en un lugar donde él nació, con tanta pobreza, extrema pobreza, y donde pudo llegar. O sea, realmente era un liderazgo difícil de evaluar, porque Peña era un líder aquí, fuera, así mismo, y un líder que se recuerda por su accionar. Yo creo que no ha habido otro liderazgo tan grande, tan profundo como el de Peña Gómez aquí en este país. Bueno, él me decía que nacían cada 100 años, sé que no lo Sí, así mismo es. Pero realmente Peña tuvo una consonancia con el pueblo. Ay, sí. Peña tenía el sentir del pueblo, lo expresaba, y la gente sabía que él los representaría si llegaba. Así mismo es. Tenían confianza, la confianza se ha perdido, pero la gente tenía confianza en él. ¿Tú crees que la confianza se ha perdido en sentido general en los políticos? En sentido general se ha perdido. Se ha perdido. Realmente lo que yo viví, lo que viví con él, es difícil de compararlo. Internacionalmente también, porque él no era presidente, pero lo trataban como un presidente. Sí, señor. O sea, en las veces, cuando Mitterrand lo invitó, cuando se cumplió los 100 años del ¿cómo se llama? De la Bastida. De la Bastilla, así. A él le dieron el espacio en el área donde lo colocaron, era entre los presidentes. Había 4 o 5 personas nada más. Sí. García Márquez, me acuerdo que estaba, y 2 más, que no me recuerdo quién es. Sí. Y siempre fue así. En todas partes donde él iba, y le daban Felipe González, toda esa playa. Pero déjame decirte, en la actualidad, bueno, no ahora, hace unos años, cuando yo fui a Paraguay, cuando yo estaba llegando, en la radio estaban diciendo, viene la esposa de Peña Gómez, quien nos ayudó cuando estuvimos en la época del Partido Colorado, que era de trones de esa gente. Él estuvo en toda Latinoamérica, estuvo presente. Eso es así. Pero yo no es que Peña fue el que enseñó al internacionalismo en este país. Balaguer tuvo que salir huyendo atrás de la socialdemocracia para poder. Pero él lo reconocía, ¿eh? Sí. Y en los libros que le dedicó a Peña Gómez, el internacionalista, le dice Balaguer, le dice, yo creo que cada libro de Balaguer tiene una dedicatoria diferente. A José Francisco. Oye, qué interesante. Y lo reconocía así. Yo creo que, bueno, serían otras circunstancias. Peggy, y dime un juicio personal tuyo con esta ausencia de Peña, porque eso nadie te lo ha preguntado nunca, pero yo que sé cómo tú manejaste esa situación tan difícil. Nada más nos quedan unos minuticos. ¿Cómo tú? Realmente es muy difícil, Consuelo, porque realmente, te puedo decir el final. Sí. Estamos en elecciones, 1998, elecciones intermedias. Teníamos 3 candidatos a la alcaldía y los 3 estaban prácticamente parejos y compitieron y quedaron casi igual. Él sabía que si lo ponía uno al otro o al otro, los otros iban a votar por otra persona. ¿Qué hizo? Se puso él, murió en la boleta. Sí, señor. Ganó, y ganó en esas elecciones 28 provincias, senadores, síndicos. El pueblo le dio el voto a él. Sí, señor. Porque murió 6 días antes de las elecciones. Dios mío. O sea que eso era él se entregó de por vida a este país. Y él le dedicaba tiempo a ti, a la familia, tenía ese espacio de tiempo
Siempre trataba de, sobre todo con sus hijos, trataba de verlos, de compartir. Él sacaba mucho tiempo la lectura. Cada vez que él podía tener un ratito estaba con un libro en la mano. Y cualquier tema, todos los temas eran importantes para él, no solamente los políticos. Yo creo que eso es un testimonio muy bello, sí. Porque realmente uno los conoce en el aspecto político, del liderazgo, pero en la intimidad, muchas veces yo sé que uno no habla mucho de eso, pero a mí me consta que fue todo ese proceso ya de su enfermedad y todo eso, aparte de lo político, que tú estuviste 100%, yo creo que más, yo creo que un 200% al lado de Peña Gómez. Y eso, todo el mundo, todo el que los visitó a ustedes, estando ustedes fuera, estando internos fuera y todo eso, y aquí mismo, reconocen la calidad de tu acompañamiento a Peña Gómez. Sí, Peña Gómez era un hombre, realmente un hombre bueno, por sobre todas las cosas. Sí. Quizás demasiado bueno, dicen algunos. Sí. Yo digo que no, que así tenía que ser, porque si no fuera así, todavía no se hablaría de él. Ay, Dios mío. Eso es así. Yo creo que sí. Peggy, muchísimas gracias, señores, a Peggy Cabral de Peña Gómez, presidenta en funciones del PRD y también secretaria nacional de Relaciones Internacionales del Partido Revolucionario Dominicano. Peggy, ha sido una entrevista muy linda. Gracias por estar aquí. Y gracias, el lunes nos vamos a ver. El lunes te esperamos. Sí, gracias, Peggy. Gracias. Señores, será hasta mañana. Gracias a ustedes.